la palabra a Alejandro. ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Bueno, pues eso, Silvia, como dice Mónica, no pudo venir porque se enfermó. Yo no soy Silvia, ¿verdad? No la voy a intentar sustituir. Es una pena porque yo creo que te había planteado unas cosas bastante buenas, ¿no? Entonces, bueno, intentando hacer de la necesidad virtud, lo que pensamos fue que quizás yo lo que podía contribuir era planteando por qué esas líneas que habíamos propuesto para discutir en el seminario, intentar hacer un hilo conductor y de alguna manera se aprovechaba tanto como para presentar las inquietudes del seminario y explicar o justificar esa propuesta de esas líneas de discusión, ¿no? Para centrar también el debate posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, voy con la primera que habíamos planteado, que era el sentido común de la izquierda de discusión, ¿no? Bueno, yo empezaría diciendo que evidentemente esto es algo que no es nuevo, ¿no? Que de ahí nos vamos, pues voy hasta el siglo XIX, y la crítica de Marx a la izquierda hegeliana, el socialismo utópico, ¿no? Una forma de repensar la izquierda. Luego en el siglo XX, pues Lenin, yo creo que en su diálogo con la socialdemocracia, tomando como interlocutor a la socialdemocracia en el contexto de la Rusia zarista, la pregunta por la debilidad de la burguesía, la debilidad de un proletariado concentrado en ciudades muy concretas y el peso del campesinado, le lleva un poco a plantearse también, a hacer una crítica, una discusión sobre el papel de los socialistas desarrollando la idea de vanguardia, ¿no? Y esa máquina, esa maquinaria que es el partido bolchevique que marca la historia de la izquierda en el siglo XX, ¿no? Luego podríamos irnos a Gramsci, quizás, ¿no? Su reflexión precisamente con el triunfo del fascismo, de cómo esta maquinaria, por ejemplo, no sirve en determinadas sociedades, cómo se producen revoluciones pasivas que de alguna manera le llevan a plantear la idea de hegemonía, la idea del papel de condición política y cultural de la clase obrera. Aquí se abre otro campo también de discusión en la izquierda, quizás Máximo aquí, sin duda que es el especialista, igual lo puede retomar, ¿no? Otro hito puede ser también 1956, ¿no? Donde una primera nueva izquierda plantea la cuestión de cuestiona el punto, la fase a la que ha llegado la Unión Soviética como fuerza de estabilización de la Guerra Fría, abandonando, esta es la percepción de esa nueva izquierda, que abandona la idea de un comunismo como frente de lucha antifascista, del Frente Popular, y se convierte en una fuerza, digamos, policíaca, que queda ejemplificado por la invasión de Hungría, la represión de todos los movimientos sociales del este de Europa y sobre todo la filtración del informe Khrushchev, ¿no? Luego podríamos hablar también de otro espacio de reflexión que habla de la Revolución Cubana, ¿no? Como experiencia práctica que plantea un montón de preguntas, previamente la China también, evidentemente, ¿no? Luego mayo del 68, otro caladero de preguntas también para la izquierda, donde la cuestión cultural y generacional viene pues a desgarrar algunas de las verdades más asentadas en la izquierda tradicional, ¿no? Y bueno, y toda la dificultad para interpretar el legado del 68, ¿no? El que Germán estuvo hablando el otro día, que es otro tema que se puede recuperar, ¿no? Ahora, yo creo que lo relevante en esta discusión, en el marco de la discusión que estamos tratando aquí sobre repensar la izquierda, es que a largo plazo tiene su origen en dos eventos clarísimos, ¿no? Por un lado es la caída del bloque del Este, no solo a nivel intelectual, es decir, no solo haber planteado el hundimiento de una cosmovisión, de una manera de entender el mundo, el sujeto, del marxismo, ¿no? Sino en su dimensión material y política, ¿no? Es decir, creo que es difícil entender el surgimiento del estado del bienestar si no es con el triunfo de la Unión Soviética, el triunfo de la Segunda Guerra Mundial sobre el fascismo, y la caída de la Unión Soviética. Creo que está relacionada también con la erosión del estado del bienestar, con la reactivación de la lucha imperialista. Entonces, y en segundo lugar, esto como primer evento, y el segundo es la progresiva irrelevancia de las opciones socialdemócratas. Entonces, creo que nuestra pregunta proviene de este marco concreto, proviene de una experiencia de derrota, ¿no?
Cosas como el movimiento antiglobalización, como 1994 con el zapatismo, las distintas primaveras que ha habido a los dos lados del Mediterráneo, creo que no han planteado todavía, no han permitido salir de esa experiencia de derrota. Hay un ayuno de ideas, de experiencia. Yo creo que se parece un poco a la poscomuna de París, ¿no? Esa especie de dial en el que entra Europa después de 30 años, que no se vuelve a reactivar hasta que surgen los nuevos sindicalismos, ¿no? De nuevo cuño de finales del 10. En cualquier caso, esto creo que nos lleva a una idea importante, que es que un diagnóstico que planteo la discusión, que es que la idea de que la izquierda está más situada hoy en una lógica de conservar y retener que en una posición de ofensiva o innovadora, ¿no? Aquí el otro día hablábamos sobre el concepto de economía de la moral de la multitud de Thompson. Creo que ayuda un poco a pensar esto, ¿no? Ese concepto que él propone para pensar los motivos de subsistencia del PAN del siglo XVIII, cuando desde las élites políticas y económicas se está introduciendo el libre mercado en Inglaterra. Los efectos de esto es evidentemente que se desmorona esa economía tradicional de las comunidades campesinas, y cuando llega la época de escasez hay una respuesta evidentemente a esta lógica de mercado, ¿no? Lo importante en todo caso es que creo que se comparte algo con este diagnóstico de Thompson del siglo XVIII y lo que estamos viviendo ahora, que es la ruptura de un pacto, pero una ruptura que se hace desde arriba, ¿no? Desde abajo lo que se reivindica precisamente es que se cumpla ese pacto, ese acuerdo. Quizás desde la izquierda son esos pactos de posguerra, ¿no? Y un poco en esa situación hay que meter, creo, o lo podemos discutir mucho, pero por ejemplo el 15M, Ocupa Wall Street, etcétera, etcétera. Esto me lleva al segundo punto de discusión que planteábamos, que era el neoliberalismo, auge y crisis. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando digo que se ha roto desde arriba, lo que me refiero es que se ha roto desde el marco de ese dispositivo neoliberal, ¿no? Que ha sido una auténtica revolución, ¿no? Vamos a hablar de una revolución conservadora, esa especie de oxímoron, pero en todo caso los revolucionarios no es la izquierda ahora, ¿no? Como saben, pues se trata de un proceso sumamente complejo, ¿no? Que comienza con la gran crisis del capitalismo en los años 70, pero cuyo laboratorio de ideas venía trabajándose desde posguerra contra el keynesianismo. La caída de la URSS, que Hobsbawm, esto es curioso, lo relaciona en parte con la incapacidad de la Unión Soviética para encarar la dimensión técnica de esta revolución del capitalismo en los años 70, hace que esta revolución neoliberal se extienda a todo el planeta. Y quizá uno de los puntos esenciales que dificulta a la izquierda entender la magnitud de esta derrota o de esta revolución, va de la mano, tiene que ver con el hecho de que el neoliberalismo, y esto es uno de los temas que más se han tratado en estos días, antes que una doctrina económica, o no solo es una doctrina económica, sino que es una forma de producir sujetos humanos, de producir hábitos, de producir deseos, expectativas. Es la frase que se trató el otro día de Thatcher, ¿no? De que la economía es el medio, el alma es el fin, ¿no? Ahora bien, hay dos temas fundamentales que están relacionados aquí con el problema del neoliberalismo, que creo que son dos temas de debate que también podemos tratar o que han salido. Uno es los efectos de esta última etapa del neoliberalismo, que están desembocando en una serie de respuestas reaccionarias. Esto la izquierda lo debe de pensar, evidentemente. Quizás podemos retornar sobre este tema, hablaremos del sujeto, los nuevos movimientos políticos, etc. Y luego otro tema, que es el tercer bloque que proponíamos, que era el mundo del trabajo, la tecnología, precariado y renta básica. En primer lugar, yo diría que es imposible pensar la izquierda sin considerar esta dimensión, ¿no? Yo creo que de hecho podríamos decir incluso que el gran tema de la izquierda es a lo largo de su historia, ¿no? Gran parte de esa revolución neoliberal, por otro lado, ha tenido lugar en ese ámbito, ¿no? Yo creo que aquí Jorge pues, ya hizo su intervención el primer día que empezábamos el ciclo y sus dos obras, La fábrica del emprendedor y No tengo tiempo, yo creo que trabaja estos asuntos de manera bastante minuciosa, y yo creo que quizás ahí lo interesante sería que él retomara algunos de los ítems que se trataron, por ejemplo, la producción de una subjetividad empresarial a partir de las transformaciones técnicas y organizativas de la producción capitalista, nueva subjetividad, la crisis de la sociedad del empleo y su conceptualización, el precariado como una condición existencial, podríamos decir, y los no empleados como un ejército de reserva, otra variable también fundamental que se trabajó, la tecnificación o la renta básica, con todos los límites y discusiones que podemos tener al respecto de estas dos variables, como una forma de luchar por el tiempo, ¿no? Y el tiempo como una forma de luchar por la democracia. Creo que eran algunos de los ítems, yo creo que ya retome
quizás Jorge, ¿no? El cuarto bloque que planteábamos era subjetividades, movimientos sociales y nuevas formas de organización política. Esto es un tema que, claro, tiene muchas vertientes, muchas dimensiones, ¿no? Y muchas que se han planteado aquí a lo largo de estos días que podrían interesar. Una, por ejemplo, es el feminismo, fundamental, ¿no? Tanto por su innovación como por el debate que plantea, la innovación que plantea la izquierda y el debate que plantea, ¿no? Una pena que Silvia no esté aquí, porque creo que es uno de los temas que maneja estupendamente y quizás es una de las líneas que no hemos debatido en el seminario y que podríamos retomar, ¿no?, posteriormente. El ecologismo es otra cosa que tampoco hemos discutido y que me parece fundamental, teniendo en cuenta los límites ecológicos del desarrollo capitalista, ¿no? O luego otro tema también que sé que hay gente aquí que le interesaba, eran los intentos por crear nuevas formas de organización política bajo la lógica partido-movimiento, ¿no? Y ahí fue como el caso de Podemos. Quizás aquí también tanto Germán como Jorge podrían contribuir a esto que ha preocupado a nuestros compañeros. U otro, aquí tenemos a Máximo también, que quizás nos puede tratar, es el tema de la experiencia italiana, lo que está ocurriendo ahora mismo en Italia, que es algo sorprendente, ese laboratorio, ¿verdad?, de un país que inventó el fascismo, hay que recordar, ¿verdad?, y que pone sobre la mesa la crisis de la concepción del eje izquierda-derecha. Parece que eso no nos funciona para entender bien qué está pasando en Italia, sería otro tema de tal. Pero yo lo que quiero plantear, este asunto de la subjetividad, de los movimientos sociales, de nuevas formas de organización política, a partir de un problema particular que lo planteo como tema que quizás podamos discutir después, que es precisamente la crisis del sujeto tradicional de la izquierda, ¿no?, que tiene que ver con el punto anterior, que es la crisis de la clase social como sujeto político de cambio, ¿no? Está vinculado estrechamente a ese repensar la izquierda, ¿no? Aunque es algo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, a lo que hemos asistido es a la generalización, podríamos decir, de la crisis de la lógica, de esa lógica que venía a decir lo siguiente, más o menos, de la lógica que venía a decir lo siguiente: la posición en los medios de producción, la posición que se ocupa, lleva implícita un determinado comportamiento político, ¿no?, una determinada cultura, unos determinados valores. En caso de no ser así, porque no siempre ocurre así, ¿esto cómo se explica? Bueno, pues echamos mano bien de la falsa conciencia, la religión, que es un elemento fundamental que articula la ideología en periodos previos a las reformas laicas, etc. Pero podemos hablar del fútbol, la televisión, la droga, bueno, ¿no?, lo que sea, ¿no? Otra explicación de por qué no funciona también, de por qué la gente no hace, o la clase no hace aquello que supuestamente debería de hacer, dado que sus intereses están inscritos en ese lugar de los medios de producción, es que hay unas carencias pedagógicas de la izquierda. Es decir, la izquierda no es capaz de explicar con claridad esos intereses, ¿no? Entonces sería una cuestión más bien pedagógica que hace que no seamos capaces de desvelar la verdadera conciencia, ¿no? Y bueno, y esto me lleva al siguiente punto, que es el tema, el quinto apartado, que es el populismo y hegemonía. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nos ha venido a recordar el populismo son dos cosas, ¿no? Bueno, muchas, pero bueno, dos cosas. Primero, que el sujeto político no está dado, que hay que construirlo, ¿no? Y que esta operación de construcción no empieza con una toma de conciencia, sino que no es un asunto de descubrir una verdad ulterior, sino lo que vimos cuando discutimos la cuestión del populismo fue que la construcción del sujeto político es una operación de sentido, de construcción de sentido, que hace operativa una oposición entre un ellos y un nosotros. Esto, recordad, ¿no?, toda esta cuestión de la agregación de demandas populares que no pueden ser satisfechas de forma sistémica por el sistema, valga la redundancia. Y otra cosa que veíamos, que también me interesa destacar, es que esta operación discursiva permitía además identificar todas estas demandas con la figura del líder, ¿no?, de alguna forma. Es decir, el líder constituiría, podríamos decir, como la metáfora por excelencia, ¿no? Bien, entonces yo propongo aquí como dos temas de debate también, ¿no?, con efectos políticos, no es meramente un ambulismo teórico, ¿no? Si el sujeto no está dado, hay que construirlo, significa que su construcción es abierta y no hay anclaje social. O bien, si podemos pensar esa construcción a partir de una idea de determinación abierta, creo que es un debate que se puede poner sobre la mesa. Y luego, en relación con la figura de los liderazgos, el debate con el republicanismo, creo que aquí Frank también puede meter un poco de cuña, ¿no?, en el sentido, por ejemplo, la crisis de sucesión de liderazgo que estamos viendo en América Latina.
Es decir, o por ejemplo la cuestión que también lo discutimos de cómo la articulación populista genera más una lógica de lealtad que una lógica meritocrática, ¿no?, dentro del propio partido. Entonces estos problemas creo que son interesantes discutirlos. La cuestión del republicanismo yo creo que entra ahí bien también. Y finalmente el último punto, y ya les doy aquí a los compañeros la palabra, que es la utopía y el proyecto de futuro, que yo lo plantearía un poco diciendo, bueno, sea a partir de una pura contingencia, de un vacío social, o sea a partir de algún tipo de determinación débil, un poco pienso Raymond Williams, un poco como la define la idea de determinación. El hecho es que la construcción de ese sujeto debe articular una serie de ese sujeto político, debe de articular una serie de experiencias de diferentes grupos populares. Ese es el fin, articular un conjunto de experiencias y hacerlas en alguna medida equivalentes, ¿no? Ahí estoy pensando también en la función del militante que hablaba Germán el otro día, que me gustó mucho, oponiendo la idea de Prometeo a la de Hermes, ¿no? Un traductor quizás, ¿no? La idea de un traductor de experiencia que permite hacerla de alguna manera equivalente o que tú te reflejes en la experiencia del otro. Ahora bien, yo creo que no se trata únicamente de articular experiencias, sino en la misma medida de articular expectativas, ¿no? Y es aquí donde la izquierda yo creo que debe retomar la reflexión sobre la idea de futuro. Partiendo, eso sí, de un hecho que es al que me refería antes, que es del hecho de que la idea de revolución, la idea de futuro, la idea de expectativa está apropiada por el neoliberalismo. Estamos más en un plano de reivindicar el pacto perdido, ¿no? Entonces, partiendo de este hecho, se me ocurren dos tareas, evidentemente podemos poner sobre la mesa muchas más, pero se me pasaban por la idea dos tareas que pueden ayudar a retomar esa idea del futuro desde la izquierda. Primero, desarrollo de la utopía, del pensamiento utópico, ¿no? La idea de un futuro alternativo, no solamente por los contenidos, sino como ejercicio para pensar de otro modo, ¿no? Para romper el sentido común bajo el que estamos atrapados, más bien como un ejercicio más bien de ruptura de los corsés, ¿no? Aquí, por ejemplo, se me ocurre retomar el socialismo utópico, algo que ha trabajado Carlos, ¿no? Claro, vuelvo a lo mismo, no tanto por el contenido de lo que dijeron, sino como forma de pensar de otro modo, ¿no? Creo que eso es una línea que, insisto, Carlos ha trabajado y sería muy interesante retomar. Hay otras más arriesgadas, ¿no? Por ejemplo, yo hablaría de una ciencia o una política ficción, ¿no? En el libro de Inventar el futuro nos hablaban, por ejemplo, de la idea de pensar otra economía frente a la ortodoxia neoliberal, crear laboratorios, grupos de trabajo que piensen en otra economía. Pienso en un caso que conozco más, la gente que trabaja el sorteo, introducir el sorteo como algo que en realidad tú hablas con la gente y rompe el sentido común, decir que los cargos públicos se pueden sortear, ¿no? Bien, ¿cómo ponemos en marcha esto? ¿No? Ya hay trabajos con la idea de futurizar de alguna manera cómo se podría hacer esto de manera aplicable. Ahora bien, desde bases reales también, es decir, la utopía, Thompson hablaba por ejemplo del realismo utópico, cuando hablaba por ejemplo de cómo Morris usaba a partir del marxismo usaba el marxismo para desarrollar sus proyecciones utópicas, ¿no? Entonces esta idea de realismo utópico creo que puede ser útil. Y finalmente una segunda tarea, y ya así que acabo, en la construcción de ese sujeto político a la hora de trabajar con las expectativas de futuro, es que también hay que ser consciente desde la izquierda que no vale únicamente pensar una alteridad absoluta, una utopía, solamente pensar sobre el cambio, ¿no? Y que es necesario construir certezas. Si quieren, voy a usar una palabra que a la izquierda quizás no le gusta mucho, un orden. Ser capaces de proyectar un orden, no únicamente un medio de una transformación, podríamos decir, una lógica que rompe con las certezas, sino una lógica que engarza con las certezas actuales, ¿no? Para llevarlas a otro punto. Entonces, bueno, aquí acabo, simplemente era un poco intentar hacer un hilo conductor de los temas que creo que han ido saliendo en nuestro seminario y que también se han estado tocando estos días para que ya vosotros vayáis agarrando lo que esto u otra cosa, evidentemente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Creo que ya has puesto en la mesa bastantes temas a discutir, que supongo que tendremos que elegir algunos. Y bueno, para comenzar esta primera ronda, le cedo la palabra a Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la cuestión de la izquierda, me venía a la cabeza ahora cuando comentaba Alejandro la cuestión del orden, que a priori parece ser que es como una cosa automáticamente conservadora o reaccionaria. Cuando uno se observa, me venía a la cabeza
el libro este de Judith Butler de mecanismos sociales, psíquicos, ¿no? del poder, hay una parte en la que cuenta que gente que está sufriendo una dominación puede llegar a abrazar ese orden que le hace sufrir si no tiene otra alternativa a la cual agarrarse. Así que eso vendría a explicar de alguna manera la necesidad de construir algún tipo de certeza. Pero curiosamente, me acuerdo yo, cuando empecé a militar en el mundo libertario, en Juventudes Anarquistas, ¿no? Y nosotros teníamos un lema que era: habrá ley sin orden hasta que haya orden sin ley, ¿no? Entonces, que la cuestión del orden, o el orden revolucionario, siempre ha estado muy presente en toda aspiración transformadora, sea comunista, sea anarquista, y que ahora creo que es verdad que es necesario retomarla, sobre todo en un periodo de incertidumbre, de ausencia de brújula, de ausencia de cosmovisiones que expliquen, ¿no? Ahí iríamos un poco más a lo de Lyotard, ¿no? La idea de que se han venido abajo de alguna manera ciertos macrorelatos y que no hay lugares donde agarrarse, ¿no? Y en esa situación, que es precisamente cuando nacen los monstruos, la izquierda creo que tiene el imaginario enfriado, y que la única apuesta, hablo sobre todo desde una perspectiva española y europea, ¿no? Pero entiendo que es una situación que atraviesa globalmente, ¿no? Que es la idea esta esencialista, según la cual si las cosas van mal, automáticamente la gente va a despertar y va a abrazar el espíritu revolucionario. Bueno, claro, si eso fuera tan fácil no existiría la política y no sería siendo útil 500 años después un libro como El Príncipe de Maquiavelo. Creo que la izquierda sigue siendo pre-maquiavélica, y cuando digo maquiavélico no lo digo como algo malo, sino como algo necesariamente bueno, entender que la única verdad en política es la verdad surgida de las correlaciones de fuerzas, como un efecto entre los distintos actores, y que no existe una verdad previa que por nombrarse vaya a desvelar y vaya a provocar que la gente despierte y en sí misma descubra que el mundo en el que vivimos es un mundo de ficción, ¿no? Creo que hay un origen en ciertas tradiciones de la izquierda, en mi opinión, de haber, digamos que yo no comparto la idea, el análisis que han hecho del fetichismo de la mercancía como si no fuera una relación social, cuando Marx aclara que es realmente una relación social donde las cosas adquieren la forma, digamos, las relaciones entre personas y las personas como si fueran cosas, pero que es una realidad tal y como se nos presenta, ¿no? Y que se insiste mucho en esa idea de la falsa conciencia, que en mi opinión no es que sea falso lo que veamos, sino que es incompleto, porque el ser humano no puede entender por sí mismo todo aquello que observa, y por eso es, digamos, somos incapaces de comprender todo. Pero sí, se asienta mucho la idea de que, lo que decías, ¿no? Hay que repetir mucho algo para esa pedagogía, para que finalmente la gente se dé cuenta de que hay como si existiera una realidad oculta que hay que desvelar, y que la tarea sería quitar ese velo para ver realmente las cosas como tal cual son, ¿no? La izquierda suele decir mucho: hay que decir las cosas claras tal cual como son las cosas, pero nunca existen las cosas tal cual como son. Hay alguien que tiene que ponerle voz para decir cómo son las cosas. O dicho de otro modo, los datos nunca hablan por sí solos. Alguien tiene que ponerles voz, alguien tiene que contextualizarlos, alguien tiene que hacer una intervención de alguna manera performativa que construya una realidad y una percepción que de alguna manera nos permita disputar el sentido social de aquello que pasa y aquello que nos pasa en la sociedad. Si fuera tan fácil como, digamos, por poner un símil futbolístico, uno nunca va a ganar un partido de fútbol simplemente corriendo en línea recta a la otra portería y meter un gol. Tiene que tener estrategias, tiene que pasar, tiene que entender que es más complicado que eso. Creo que, por ejemplo, en el caso español, cuando apareció el 15M, los indignados, la respuesta que tuvo la izquierda fue, en gran medida, o en parte, no la izquierda sociológica, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Pero la presencia, la idea que se tuvo es en realidad una posición casi reaccionaria, de señalamiento, como diciendo: bueno, pero esta gente que se cree que son, yo que llevo toda la vida luchando y denunciando las maldades del capitalismo, y ahora nadie me lo tiene en cuenta y nadie me lo agradece, ¿no? Como si la función de un revolucionario tendría que ser que te agradecen gracias por haber estado luchando tanto tiempo, ¿no? Y cómo se presentaba esa indignación transversal que impugnaba gran parte de los pilares de un régimen político y económico, pero que no lo hacía desde los marcos y desde las premisas clásicas y de las fronteras establecidas por la izquierda.
Aquí habría que aclarar, yo me acuerdo siempre discutiendo con compañeros, que digo, hay una cierta ontologización y una cierta esencialismo con la idea de izquierda, que no deja de ser unas categorías políticas nacidas de una lógica, podríamos llamar, burguesa, ¿no? Si está a la izquierda y a la derecha para cortarle la cabeza al rey en Francia. Con esto lo que quiero decir es que son construcciones sociales. La propia separación de la frontera entre izquierda y derecha es una construcción social, no es una naturalidad que digamos, que vendría a suponer la única forma de entender la distribución de los campos políticos. Por eso pueden existir otros que son igualmente construidos. Obviamente siempre se construyen sobre bases que te permitan poder construirlo. Nunca se construyen sobre las cosas sobre el aire, ¿no? Otra construcción puede ser el arriba y abajo. De hecho, si miramos en los autores tradicionales de los cuales se reivindica la izquierda, nunca hablan de izquierda. A Marx no le he dedicado a hablar de izquierda, ni a Rosa Luxemburgo, ni a Lenin. Bueno, Lenin para mal. Incluso, quiero decir que la manera en la cual se construye la realidad y cómo se construyen las fronteras políticas es en sí mismo también una construcción y no una premisa de partida que habría que asumir de alguna manera como un a priori kantiano, ¿no? Que ya viene dado y que viene ahí, ¿no? Me acuerdo que había un cartel en España que salía un avestruz metiendo la cabeza debajo de la tierra, era en 2010, ¿no? Con la crisis económica, y ponía, ¿todavía crees que no hay lucha de clases? Que es, en realidad es decir a la gente, todavía sigue siendo imbécil, todavía no me has escuchado y no te has dado cuenta de que yo llevo diciendo la verdad y que te tienes que acercar a mí porque yo ya tengo un paquete construido, cerrado, hermético, no alienado, como si no viviéramos en la subsunción del real del trabajo en el capital, ¿no? Yo vivo en una realidad en la cual me puedo evadir de la alienación capitalista y puedo nombrarla a la realidad, y por lo tanto lo que tiene que hacer la gente es acercarse a mi posición que ya está, como digo, articulada, cerrada y empaquetada, ¿no? Pero esta idea que está muy presente, ¿no? La idea que conecta mucho con esa idea de la verdad, ¿no? En realidad es que yo ya tengo la verdad y simplemente la tengo que repetir y se va a ver, cuando en realidad, en mi opinión, la verdad es siempre, como decía al principio, siempre es una construcción como efecto de las propias relaciones de poder. Luego existe también una idea esencialista de lo que es la clase, que a mí me parece una suerte de idealismo vulgar, como si fuera lo comentaba Thompson, ¿no? en el libro que hiciste de la coordinación de los textos, ¿no? Esa idea de como si la composición de la clase fuera la misma y para siempre en todas las épocas, ¿no? Nace en 1780 con la máquina de vapor y lo único que puede hacer es ampliarse o estrecharse, pero es la misma, ¿no? Ya viene siendo, y no hay transformaciones en su composición, en las maneras de organización del trabajo, en lo que supone la incorporación de la maquinaria, en la sociabilidad, en la comunicación, en cómo se ha ido transformando, en cómo el propio conflicto de la lucha de clases transforma la propia composición de clase, y que no hay una clase a la cual, ¿no? Como si la clase fuera ese hombre blanco manchado de sangre que sale de la fábrica, que sigue existiendo a día de hoy. Tampoco vamos a decir que eso ha desaparecido por completo, pero que se funde en un archipiélago, digamos, más amplio, más complejo, que se incorporan nuevas subjetividades, y que eso habría que tenerlo también bastante en cuenta. Decía lo de la verdad y lo del saber, ¿no? Esa idea de que si conocemos cómo son las cosas, realmente nos opondremos, y eso no tiene por qué ser muchas veces así. También puede operar una lógica cínica, la cual, que es de hecho la lógica que impera en nuestra sociedad, esas tonalidades emotivas de las que hablaba Paulo Virno, ¿no? El miedo, el oportunismo y el cinismo, ¿no? Ayer Germán Caro comentaba la etapa del desencanto, en el caso español, pero que creo que es ampliable a más ejemplos, frente a, digamos que en los años 70 fue el último movimiento de asaltar los cielos, donde realmente hubo una generación que estaba convencida de que se podía transformar la vida aquí y ahora, ¿no? Ese comunismo del presente. Creo que el mejor ejemplo de eso es esa pequeña guerra civil italiana que hubo del 69, del otoño caliente del 69 hasta el 77, y que, bueno, esa derrota, que fue una derrota sobre la cual luego se nutre el neoliberalismo de alguna manera hacia Aikido, con toda esa movilización subjetiva que se pone encima de la mesa y que luego la articula para lanzar como una forma de boomerang. Pero que creo que en esa frustración, en ese desencanto del que hablaba Germán,
se genera esa situación de cinismo donde es risible cualquier filiación colectiva, ¿no? Que te dicen, venga, ¿no? Y aparece esta ideología cínica de yo tengo mis propias ideas, ¿no? A mí nadie me come la cabeza, yo tengo mis propias ideas, yo soy un ser, un individuo que es prepolítico, que construye individualmente las propias ideas, ¿no? Y esa ideología cínica instalada es lo que también hace muy difícil renovar un proyecto de imaginario de futuro, de aspiración deseante de que es posible transformar la vida. Y ahí es verdad que es fundamental recuperar la idea de ganar el futuro, ¿no? De que las cosas no tienen por qué ser como son, que pueden ser de otra manera y que es necesario proyectar un futuro impensable. Solo aquello que en el presente es impensable, en el futuro se puede constituir, y esto no solo vale para las transformaciones revolucionarias, sino para cualquier tipo de transformación, ¿no? En 1975 era impensable lo que hoy es asumido como no hay otra alternativa, ¿no? Lo que hoy se concibe como no hay otra alternativa, ¿no? Es el eslogan de Thatcher, hubo un tiempo que era impensable. Bueno, y luego, mira, luego sale y se construye. Y ahí la importancia de cómo construir alianzas en sociedades complejas, en sociedades hiperconectadas, o dicho de otra manera, cómo se puede construir, cómo se puede hacer política en el estado de las cosas en el cual tenemos presente y que tratamos de intervenir al mismo tiempo que lo vamos analizando, ¿no? Y ahí es fundamental, en mi opinión, salir de cierta lógica racional, ¿no? Eso no quiere decir que no haya que alcanzar cuotas de razón, y cuanto más razón una sociedad mejor, pero que hay que tener en cuenta fundamentalmente que el ser humano es un ser pasional y que la vida social es una vida de las pasiones colectivas. Y si no tenemos en cuenta lo constitutivo para la formación de identidades humanas, y los seres humanos no podemos vivir sin tener identidades, incluidos aquellos que rechazan las identidades, cuya identidad es rechazar las identidades, es fundamental entender la dimensión emotiva y la dimensión pasional constitutiva e inherente a las propias configuraciones y las propias dimensiones de la sociedad, y cómo a partir de ahí construir alineamientos políticos que permitan democratizar en lugar de desdemocratizar las sociedades. Y ahí creo que hay que creo que hay que recuperar un hilo que podría ser, ¿no? Ese Maquiavelo, Spinoza, Marx, lo incorporaría también obviamente con aspectos de Gramsci, con la idea de la hegemonía, ¿no? De cómo construir a través de ese particular, construir imaginarios que incorporen una pluralidad dentro de un proyecto más amplio. Pero bueno, en el caso para aterrizar y para terminar, en el caso de Podemos, creo que cuando nació, creo que es fundamental recuperar una dimensión laica de la política. Una dimensión laica que nos permita analizar la situación e intervenir acorde a ella. Y comprender que en realidad esto no es nada nuevo, si en realidad no hemos inventado nada. Esto es lo mismo que hubo uno cuando lee a Lenin, no sé, las cartas desde lejos, cuando empieza a explicar cómo de manera absolutamente extraña y de manera casi armoniosa se juntan intereses aparentemente medio opuestos y generan esa revolución de 1905, ¿no? Esos momentos en los cuales no basta con que los de abajo quieran, sino que también es necesario que los de arriba no puedan seguir dominando y gobernando como vienen haciendo hasta ahora. Lo encontramos también en la Guerra Civil en Francia de Marx, ¿no? Cuando cuenta cómo esas llamadas clases medias de tenderos que en un momento dado estuvieron apoyando a la reacción y que se ven empujados en otra situación a sumarse a la comuna, ¿no? Cómo construir escenarios que arrastren a la distinta composición de la sociedad, y cómo generar un horizonte transversal, es decir, qué cuestiones en la sociedad atraviesan al conjunto de la sociedad, que son al mismo tiempo mayoritarias y radicales. Y esto puede ser cosas que a priori pueden no parecerlo. Por ejemplo, en España la defensa, aparece Podemos y habla de la sanidad pública. La defensa de la sanidad pública es algo que dice, bueno, pero esto no es muy revolucionario. Pero se convierte en revolucionario cuando el envite neoliberal
ataca aspectos que están asumidos por gran parte de la población y no solo por aquellos que se llaman de izquierdas. Y con eso lo que quiero decir es, hay que sumar no solo a aquellos que ya se autodefinen de izquierdas, sino a aquellos que están a favor de la defensa de la democracia. Y eso puede ser que no se reclamen necesariamente de las tradiciones clásicas de la izquierda. Lo que importa es que estén en contra de la austeridad, que estén en contra de los recortes, que estén a favor de una vida en común, de una democracia más justa, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que, y para terminar, la izquierda suele estar demasiado ensimismada en sí misma. Es decir, la izquierda, en tanto que izquierda, que le habla solo a la izquierda sobre las virtudes de la izquierda, está incapacitada de conectar con los anhelos, demandas y problemas de una sociedad. Y hasta que no seamos capaces de construir un anhelo, un deseo de cómo nos queremos ver y cómo queremos ser y qué otra sociedad queremos construir, esa dimensión subjetiva y deseante nos la va a seguir robando el neoliberalismo con el deseo de comprarte un coche y desafío a lo establecido, ¿no? Y luego estamos ahí, pues sí. Muchas gracias, Jorge. Creo que, bueno, planteas varias cuestiones que supongo que han estado saliendo estos días y que en el seminario se discutieron y que tienen que ver también como con un desfase justamente entre los imaginarios que la izquierda ha construido y estas nuevas subjetividades del neoliberalismo, ¿no? Entonces justo habría que pensar cómo volver a rearticular y pues sí, salvar ese desfase. Y bueno, pues voy a cederle la palabra a Máximo, que pues también nos puede dar una perspectiva no solo de Italia, como comentaba Alejandro, sino también de América Latina, ¿no? Que es pues el tema de estudio. Sí, no, yo de Italia después de no calificó a la Copa del Mundo. No, eso es el drama total. Ya lo político después es una consecuencia. Bueno, voy a tratar aquí, ya yo pensaba decir dos cosas, pero ya surgieron otras 7, 8, vamos a ver cómo entre la presentación y la ronda podamos debatir. Porque yo comparto la idea de que vivimos una época todavía de derrota, no salimos de la derrota, de que una tendencia fuerte, instalada es la de la derechización y frente a ella tenemos que repensar la izquierda. Ahora, creo que si bien ese es como el patrón general del proceso histórico, de la mediana duración en el cual creo que estamos insertos, y sobre eso creo que podemos convenir, también ha habido como ciertas emergencias y ciertas formulaciones que tratan de instalar una contratendencia. Sobre esas, creo que lo que sucede no solo es ensimismada de la izquierda, yo creo que hay una línea de fractura y un enfrentamiento básico. Así como antes estaba el reformismo y los revolucionarios, hoy tenemos, yo creo, una fractura básica que atraviesa las formas de repensar la izquierda. Y creo que en América Latina se ha presentado de forma bastante nítida en un momento entre la emergencia de formas de movimientos antineoliberales y la hipótesis de los gobiernos postneoliberales. Yo creo que a esas dos formulaciones concretas subyacen hipótesis abstractas, generales, de cómo pensar políticamente a la izquierda. Y creo que también está un poco la tensión entre lo que fue el 15M y lo que quiso ser Podemos en algún momento, sin poderlo hacer plenamente, porque también hay que ser gobiernos para, digamos, desplegar plenamente esa hipótesis. Creo que es la tensión entre autonomismo y hegemonismo. ¿Qué quiere decir? Que entre el concepto de autonomía y el concepto de hegemonía, ya con ismos. Me acuerdo un libro de Paco Fernández, querido amigo, que reflexiona sobre Marx sin marxismos. Yo no estaba muy de acuerdo sobre eso. Yo creo que hay que reivindicar el marxismo y los marxismos, y no solo un Marx, digamos, colocado en vitrina, que no era lo que quería hacer Paco, por cierto. Pero bueno, o sea, lo que creo es que hay que pensar autonomía y hegemonía y pensar autonomismo y hegemonismo. O sea, como derivaciones más extremas, más esencialistas del principio de autonomía y del principio de hegemonía, que son coordenadas fundamentales para pensar la política y para pensar la izquierda. Entonces, sobre eso voy a brevemente hacer una reflexión que también tiene un trasfondo concreto. No puedo dar cuenta de ese trasfondo concreto, que es latinoamericano, europeo, y más bien tratar de plantear algunas cuestiones generales sobre esos principios, porque creo que detrás de ellos estamos viviendo una tensión que también fractura y rompe el propio campo de lo que queda de la izquierda, de lo que quiere seguir siendo izquierda, en plural, izquierdas,
O sea, yo también creo que es una palabra resbalosa, pero a falta de otras, o sea, con esa nos quedamos. Bueno, o sea, creo que primero siempre viene la autonomía. O sea, en el momento de derrota, lo primero que surge es recuperar el principio de autonomía. O sea, la derrota implica también desconfiguración de uno mismo, de ese campo y de ese universo, pérdida de identidad. Entonces, búsqueda de algo, y ese algo siempre es un principio de autonomía, es un principio de independencia. Es decir, nosotros somos otra cosa. Es una constitución subjetiva, embrional, es un pasaje que Gramsci formulaba en términos de una salida de la subalternidad. O sea, salir de la subalternidad es expresarse de forma relativamente autónoma. Ahí hay como también una autonomía que no puede ser, nunca es plena, siempre está teñida de elementos de subalternidad, pero que se va tendencialmente afirmando. Y eso pasa por la lucha y pasa por los movimientos. Y eso yo creo que sí ha habido. O sea, si bien hemos tenido derrota, hemos expresado la capacidad de lucha, y en la capacidad de lucha se ha manifestado ese principio de decantación de un universo propio, de un universo autónomo. Entonces yo creo que ese es el principio de cualquier izquierda. Ahora, el problema ¿cuál es? Es cuando esa práctica se convierte en el fin mismo de la construcción del campo de izquierda. Es decir, el principio de autonomía se convierte en autonomismo como estrategia política. O sea, la estrategia política es totalmente autorreferente y solamente centrada en el sujeto y la conformación interna del sujeto. Entonces es un ensimismamiento subjetivo, que por lo tanto provoca también algo. Yo digo que el autonomismo es una huida hacia los márgenes, como el populismo o el hegemonismo es una huida hacia adelante, es un ataque. Bueno, ahorita argumento esas dos, digamos, tendencias que me parece que también polarizan un debate y no permiten articulaciones más fecundas. Entonces, bueno, en el fondo el autonomismo ha sido no solo el principio de instalar luchas antineoliberales, de disputar un terreno que es el terreno de la derrota, sino me parece que también se ha convertido en una estrategia de, llamémosla así, resistencia popular prolongada. O sea, una idea de que el principio de resistencia y el principio es, digamos, el horizonte de lucha. Y eso sí estamos en una, digamos, es algo que contrasta con toda la tradición, sobre todo del siglo XX. Por lo tanto, habría que ver si la derrota fue tan poderosa. Esa es una evaluación que a lo mejor, como decían, es demasiado pronto para hacerla, faltan unos 100 años, ¿no? Como decía Choelay respecto de la Revolución Francesa, bueno, ya evaluaremos. O sea, si realmente la derrota fue tal que nos ubica y nos coloca inevitablemente, sistemáticamente, la resistencia en el mediano y largo plazo. Porque si eso es así, la hipótesis autonomista sí tiene consistencia y habrá que tomarla muy en serio. Lo único que nos toca hacer es fortalecer nuestras trincheras, reconstituirnos subjetivamente, crear nuestras barricadas, y son barricadas que no van a ser ofensivas, van a ser defensivas. O sea, ese lamentar lo defensivo es válido solo si existe la hipótesis de la ofensiva. Y eso no está zanjado, me parece, en el debate. Pues aquí concedo un punto al argumento autonomista, que es el pesimismo, digamos, más profundo de decir, bueno, aquí no hay nada que hacer, no, hay algo que hacer, pero no hay, claro, ¿qué es resistir? O sea, el único horizonte que tenemos, eventualmente tenemos alguna oportunidad de rebelión. Fíjense, resistencia y rebelión eran palabras que en el léxico marxista del siglo XX eran palabras, digamos, de fenómenos muy embrionales, secundarios, incluso no despreciables, pero menospreciables, porque lo que faltaba era ese salto, que era un salto cualitativo, que implicaba insurrección y revolución, que eran justo las antítesis de resistencia y rebelión. La resistencia y rebelión era algo primitivo, algo ligado a los subalternos, todavía subalternos. Los autónomos, o sea, la clase obrera autónoma, se planteaba otras formas incluso de lucha. Bueno, habrá que ver, o sea, yo digo, por eso no hay que descartar, y se entiende por qué el autonomismo tiene un lugar de enunciación muy fuerte, porque es parte constitutiva de una posible interpretación de la realidad y de la derrota, de la profundidad de la derrota. Por lo tanto, que no es reversible en el corto plazo, entonces hay que ir acumulando fuerzas para revertir la situación, digamos, en el mediano o largo plazo. Por lo tanto, lo único que nos corresponde, no digo, es la metáfora de las catacumbas. O sea, digamos, reconstituyámonos en las catacumbas, después eventualmente llegará el momento en que se podrá salir de las catacumbas. Bueno, la otra hipótesis es la hipótesis que, digo, yo no quisiera llamar populista, porque a mí esa palabra, como vengo también de un debate muy latinoamericano, es una palabra que tiene una connotación muy negativa, como para, no es fácil. No es suficiente la obra de Laclau en América Latina para quitarle esa carga semántica. Entonces, es una palabra que hay que asumir con todas esas connotaciones y es muy difícil aislarla, incluso académicamente, discursivamente.
Pero yo creo que detrás está el principio de hegemonía, y ahí sigue ese concepto, que es un concepto gramsciano, pero también no solo gramsciano. Yo creo que puede permitirnos plantear una cuestión sin entrar en todas las tensiones que acarrea, incluso identitarias, que acarrea la noción de populismo. Después, eventualmente, algo podré decir sobre la noción de populismo, pero prefiero la noción de hegemonía porque incluso es la noción en torno a la cual se han tejido estrategias antitéticas a las del autonomismo, y que han sido, digamos, lo que ha sostenido la teorización, si es que la ha habido, en algunos lados la ha habido, en particular de García Linera y otros, de los gobiernos progresistas en América Latina, y de una idea de pasar, de que sí es posible rebasar el horizonte de la resistencia, de que la emergencia de actores, movimiento, modifica la correlación de fuerza, y esa modificación de la correlación de fuerza hay que irla decantando, asentando en nuevos equilibrios. Entonces la idea es menos dinámica en términos de movimiento, conflicto, lucha, es más como que hay un momento de reflujo, y en ese momento de reflujo hay que ir construyendo el sujeto, que es un sujeto más político organizado, es una alianza. Digo, estoy hablando sobre todo para los compañeros que están en Podemos, de un lenguaje muy propio, o sea, es algo que conocen muy bien. Ahora, la cuestión ahí es lo siguiente. Yo creo que también ahí hay, en el fondo, una tentación de absolutizar una autonomía, que es la autonomía del político. O sea, así como hay la autonomía del sujeto y la autonomía del sujeto en lucha, o sea, la idea es, claro, hay autonomía del político, o sea, una cosa a la Machiavelli, también gramsciana, hay ahí tradiciones sobre eso, pero también hacerla absoluta, o sea, cuál es el margen de acción. ¿Existe autonomía absoluta del político? ¿O cuál es el límite o la relatividad de esa autonomía del político? Porque ahí también se vuelve un esencialismo. La lógica de la hegemonía asume que hay un príncipe y un principio articulador, y que ese principio articulador tiene autonomía respecto a lo que lo rodea. Lo que lo rodea son los sujetos que articulan. Y por lo tanto hay una separación que me parece muy delicada, no hay una retroalimentación con ese principio de lucha y de autonomía que se va gestando a nivel experiencial. O sea, yo recupero respecto a la dimensión del autonomismo algo que creo que es importante, que se pierde en las prácticas más conducida desde arriba, desde un arriba que no forzosamente es un lugar estrictamente de poder y de imposición, a veces es un arriba articulador, pero que es la idea de los tiempos de la experiencia y el tiempo de la construcción subjetiva. O sea, también ahí hay una huida hacia adelante. Yo a eso le digo, siento que ahí es una forma de atajo. O sea, la desesperación del presente, de la derrota, produce también una compulsión política en la izquierda, que es buscar un atajo. Es un atajo que hay que ver si funciona. Esa es otra cuestión que yo creo que habrá que preguntárnoslo después de un tiempo. Ahora, la experiencia latinoamericana no es muy entusiasmante en ese sentido. O sea, el atajo que en algún momento se podía sostener como eficaz tuvo una corta duración, un corto alcance, una corta profundidad. No digo que sea irrelevante lo que se ha producido en América Latina, porque es muy importante, pero sobre la profundidad histórico, político, cultural habrá que conversar. Yo hace años que ando un poco cuestionando ese nivel del proceso, no el proceso de la inmediatez política, de la capacidad de instalarse y de modificar ciertas correlaciones de fuerza, incluso de instalar ciertos horizontes post-neoliberales. El punto es que tanto eso tiene profundidad, alcance y duración. Entonces, en ese sentido, el atajo puede tener esa problemática, que no se llega exactamente al lugar donde se quería llegar. O sea, se tomó el atajo, ahí el navegador te cambió 3 veces el recorrido y terminaste no exactamente donde querías llegar. Entonces, creo que eso en ese sentido es una huida hacia adelante. O sea, si el autonomismo es una huida hacia los márgenes, o sea, refugiarse en las orillas, que es cuestionable, el hegemonismo asume la centralidad del proceso y tiene esa virtud, pero tiene una huida hacia adelante que puede resultar muy peligrosa, y me parece que está resultando peligrosa, por lo menos desde los puntos de observación que tenemos, que son latinoamericanos, pero incluso está el caso de México. Ahora sería interesante hablar un poco de eso. Me parece que lo que se está produciendo en México es eso, es un gobierno progresista tardío, entonces, y que posiblemente tendrá que ser leído, por lo menos interpretado desde esas claves de lectura. Yo en particular siento que ahí funciona la fórmula de revolución pasiva de Gramsci, una revolución pasiva progresista, ¿no? Gramsci tenía una formulación ahí abierta, donde la revolución pasiva podía ser una versión más reaccionaria, más regresiva, o podía tener formatos más progresivos. Y regresivo y progresivo se combinan en esas fórmulas híbridas, ambiguas,
acelerada con las cuales se quieren resolver contradicciones y por lo tanto se resuelven contradicciones políticas y sociales en aras, digamos, de instalar un gobierno, un nuevo orden, una fórmula de transición, etc. ¿Sabe? Porque la idea de transición está muy presente en esos gobiernos. En América Latina muchos se están pensando en clave de transición, no como un horizonte posible, pero hay una idea de transición y una formulación, digamos, que quiere resolver las ambigüedades en un tiempo muy breve. Antes la transición, en el viejo debate marxista, era un proceso largo. Hoy en día la idea de transición está muy en el corto plazo también de la lógica del gobierno, 3-4 años, etc. Bueno, en ese sentido, la noción de revolución pasiva encarna, me parece, ambas problemáticas: la problemática de resolver el tema de la transformación, pero de no olvidar la dimensión subjetiva de la activación-pasivación, que no es pasivización o activación, que no es irrelevante en cualquier proceso político. Ahí es donde el autonomismo se refugia en la idea de vamos a mantener activo al sujeto y no nos hacemos cargo de la transformación y del horizonte que nos rodea. El otro polo tiende a pensar la revolución, pero no a hacerse cargo forzosamente de mantener activas dinámicas de formación de cultura, de educación, de construcción de un sujeto que es el que puede proyectar en el mediano y largo plazo la transformación. Entonces hay como un desfase que es incluso temporal. El autonomismo vive en la inmediatez, pero de largo plazo. Paradójicamente, la inmediatez de vivir las prácticas autorreferidas de autodeterminación en un presente que eventualmente se proyecta en un largo plazo indefinido. No sabemos cuándo y cómo saldrán de las trincheras, de las oasis a transformar el mundo. Y el otro es el cortoplacismo de una inmediatez de resolver una contradicción y de forzar esa contradicción en una clave, digamos, de una articulación que es más de corto plazo, que no se hace cargo de la acumulación de fuerza subjetiva que la puede proyectar en el tiempo. O sea, yo siento que ahí tenemos lo estoy viendo críticamente en ese sentido. Entiendo que ambas tienen razón de ser, razón de existir y argumentos para postularse a ser las fórmulas de la izquierda del siglo XXI. O sea, no quiero negarles valor, pero eso está, digamos, dicho, y me parece que está formulado desde los actores mismos que van elaborando esos discursos. Por lo tanto, me parece que la tensión que se vive entre ambas y los límites de ambas también configuran un poco el horizonte de nuestras miserias, pero también de nuestros horizontes de posibilidad, en la medida en que sepamos también atender esas tensiones. Bueno, esa es la idea general que quería plantear para conversar. Muchas gracias, Máximo. Creo que sitúas muy bien la discusión en dos temas que también han estado muy presentes a lo largo del seminario y también que Alejandro mencionaba, que es un poco autonomismo que inventar el futuro serían las políticas folk, ¿no? Que tiene que ver con la resistencia, y este hegemonismo pues que ha sido encarnado pues con el populismo, digamos, más al estilo Laclau, ¿no? Entonces pues es muy interesante pensar justo en esta tensión y ver cómo se podría construir una salida a los dos problemas a los que nos podrían llevar estos dos polos. Pues si les parece bien, podemos hacer una ronda de intervención del público también, obviamente, para que después pues, podamos seguir charlando. Sí, Carlos. Bueno, tengo muchas preguntas. Empezaré por Máximo, que es más específica, después sigo con Jorge y después con Alejandro, que siempre acabamos discutiendo lo de Pepito y el elefante, o sea, Thompson, ¿no? Entonces nos metemos en algo que nos gusta a ambos. En relación con Máximo, el problema del hegemonismo, ¿tú crees que sea propio de la lógica populista o de la circunstancia latinoamericana? Esto es, la propia lógica populista, al construir un pueblo versus una élite, unifica a la élite en su discurso y por tanto no puede explorar una opción revolucionaria porque esa supondría que la élite estuviera partida. O sea, a lo que voy es si ese es el problema, digamos, intrínseco a la lógica populista o es la circunstancia, digamos, contemporánea la que nos obliga a movernos en ese margen más estrecho. En relación con lo que dijo Jorge, bueno, dos comentarios muy breves y un par de preguntas. Primero es, si piensas la idea de utopía en el sentido de Jameson,
Esto es la utopía que lo que marca es más bien no el futuro, sino los límites del presente, ¿no? Entonces sería una expectativa crítica en relación con un presente inaceptable y sería una manera de pensarlo, digamos, de manera distinta, pero más bien tendría un valor analítico del presente o crítico y no tanto en relación con el futuro. Y lo que decías de recuperar el carácter pasional de la política, yo creo que hay que volver a Fourier, o sea, yo creo que eso es la idea de las pasiones, nos remite obligadamente al llamado socialismo utópico. Ahí hay un par de preguntas que me surgen. Cuando el grupo de la New Left fue a Traficantes de Sueños y fue Perry Anderson y dio una serie de conferencias muy interesantes, Perry Anderson planteó una tesis muy fuerte en relación con esto que dicen de las esencias de las clases, etc. Era, ¿por qué no explorar desde la izquierda la posibilidad de tener puntos en común con la derecha, o sea, con la derecha que está fuera del pacto neoliberal? En el sentido de que si la base social histórica de la izquierda ahora está dividida entre los que están, digamos, a la llamada izquierda y los que se han ido con Le Pen, etcétera, ¿por qué no explorar ese diálogo de tal manera de poder unificar digamos, a un grupo social o a través de una propuesta, digamos, distinta? Eso me gustaría que lo reflexionaras, es decir, salirse de la coordenada política neoliberal que es centro-derecha, centro-izquierda, pero buscando una posible alianza con los que están afuera. Y eso me remito a lo que Perry Anderson. Y de otro lado, si más bien en lugar de pensar un horizonte utópico, no podríamos pensar en cómo salir de la distopía, o sea, pensar en realidades como la mexicana, que yo creo que más bien tendríamos que pensar no en un mundo mejor, sino en un mundo menos violento, distinto, etc. Y bueno, después rápidamente con Alejandro, que me pareció muy interesante su propuesta. Esto es, si para Dawson lo que había antes de la formación de la clase obrera era la multitud, ¿tú crees que sería útil el concepto de multitud ahora que se ha desgregado la clase obrera como sujeto y volver, digamos, recuperar el principio para analizar el futuro? Y dos, yo creo que más que una derrota del comunismo o del socialismo en el siglo XX, es una derrota de la clase obrera. Es decir, es algo todavía más profundo, no es la caída nada más del muro de Berlín, sino la derrota de la clase obrera, uno, con la reconversión industrial, digamos, en el capitalismo occidental, dos, en la versión de los socialismos del este, y tres, en la versión latinoamericana de los populismos históricos, y pienso específicamente en México. Eso es todo. Germán, ¿tú querías comentar algo? Sí, se puede, ¿no? Sí, claro, sí, podemos, si quieren, hacer una pregunta. Bueno, pues nos agradeceros vuestras intervenciones que han sido muy clarificadoras desde el planeamiento general de Alejandro a los puestos por Máximo y pasando por Jorge, que como conozco más su pensamiento y estamos más en relación, pues no me va a inspirar ninguna pregunta o ninguna cuestión más de fondo. Pero aprovechando digamos, esta oportunidad, quisiera plantear a Máximo dos cuestiones. Me ha encantado el discurso porque me he visto muy reflejado por las dudas y las limitaciones que has expuesto, y porque veo que en ese diagnóstico que has realizado has tocado una tecla hermenéutica muy importante de la situación actual de Podemos, ¿no? y de su claro, un poco. Y del debate que hemos tenido y seguimos teniendo en torno a la reivindicación de la herencia de Gramsci. A ver, si te he entendido bien, lo que has planteado al principio es que la premisa del autonomismo es un pesimismo histórico, ¿no? O sea, que digamos que para entender realmente la lógica de lo que tú has llamado el autonomismo, distinguiendo muy perspicazmente entre la autonomía y el autonomismo, es un telón de fondo que asume la derrota histórica, ya sea del movimiento de la
clase trabajadora o en general de la izquierda de los procesos emancipatorios. Ahí me surge una duda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la interpretación de la autonomía de Negri, vemos que justamente ese desarrollo intelectual no surge tanto de la conciencia de la derrota como del alumbramiento de las posibilidades constituyentes inauguradas por el 68. O sea, cuando, por ejemplo, Negri trata de reconstruir el planteamiento histórico-filosófico del autonomismo, ciertamente en un contexto de derrota que le lleva hasta desarrollar estas tesis en la cárcel, él también insiste que el 68 debe entenderse como la emergencia de una potencia constituyente nueva. Entonces, no sé, pues digo, para matizar esta cuestión de que liga autonomismo y derrota, ¿no? Porque creo que hoy justamente quizá la interpretación autonomista de Negri falla en contextualizar esa situación, ¿no? y ver como una vitalidad política que se expresa en el 68 sin tener en cuenta, digamos, un escenario más complejo, ¿no? una dinámica sistémica y estructural que llevaría a modular o matizar ese optimismo. Ahí es la pega que le veo siempre a Negri. Me parece muy potente lo que has dicho, diferenciando entre hegemonismo y hegemonía y el autonomismo y autonomía, porque si he entendido bien, lo que hace es recuperar un Gramsci y recuperar una opción hegemónica a través de Gramsci, justamente abandonando ciertos lastres del hegemonismo y del autonomismo, ¿no? Entendiendo que la hegemonía hoy se construye en una síntesis entre una reflexión sobre la autonomía y sobre una hegemonía que efectivamente tiene que dejar de lado a la CLO porque se terminan cerrando mucho en lo que Carlos también planteaba, ¿no? Un antagonismo del espacio social y una apuesta por el líder que deja de lado el trabajo digamos, de paciencia constructiva, cultural, ¿no? Un poco a largo plazo. O sea que ahí, vamos, que estoy totalmente de acuerdo contigo y entiendo que leer a Gramsci desde las aportaciones del autonomismo es ahora mismo el reto. Yo lo veo así. Y una cosa, por ejemplo, claro, hay que pensar cómo, desde una óptica gramsciana, el hecho de que un sardo plebeyo, subalterno, se entienda a sí mismo ya no como una figura que debe construirse en los márgenes, sino que debe construirse contaminándose con las aportaciones de la cultura de su época, es decir, Benedetto Croce, plantea, digamos, también una posibilidad de generar una contracultura que ya no solamente trabaje excavando en las trincheras, sino que se apodere, que se contamine con los procesos ya existentes de la cultura burguesa. No sé, por pecar. ¿Alguien más que quiera intervenir con una opinión? Es solamente una pregunta con respecto a un concepto que me parece que de alguna manera está presente, según mi consideración, que es el concepto de lumpen, con respecto a estas metáforas del arrastre, por ejemplo, la metáfora de la huida, de la precipitación, etcétera. Me parece que las advertencias, en un cierto sentido, de los peligros de la izquierda, giran un poco en torno al potencial de traición de los actos, del paso al acto, o no paso al acto del sujeto político, pues. Entonces, pues, ver si consideraban que de alguna manera podría clarificarse la postura, pues, desde allí, en tanto que este sujeto de la traición finalmente es el que va movilizando ciertos posicionamientos. Una pregunta específica, un aspecto señaladamente referido a Jorge es la apuesta por la laicidad y la genealogía desde Spinoza, etcétera, sobre la base de una política de los afectos. Estaba pensando que la política de los afectos, al menos teóricamente, se desarrolló también de manera muy, muy fuerte, principescamente justo, por la católica. Es decir, la católica, la iglesia 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 católica,
Entonces, hay toda una teoría de los afectos allí que puede también ser una respuesta y quizás una herramienta que puede llevar un potencial de traición, por ejemplo, pero que es de alguna manera digno de análisis, cuando menos. Al menos también para saber en qué momentos se acerca y se aleja el posicionamiento de la laicidad, que sería, creo, un solo ejemplo de cómo podría funcionar esta categoría de lumpen. Y específicamente pensaba en la estrategia cristiana de la conversión del imperio como uno de los paradigmas en la historia de Occidente, en el imaginario, digamos, de la traición. Entonces, ¿de qué manera podrían operar estas metáforas sobre la base de estas mismas pues, crítica, creo, de los peligros de la izquierda que tan maravillosamente han puesto aquí de manera muy, muy clara? Y nada más. Muchas gracias. ¿Les parece si hacemos una ronda de respuestas y después otra vez Bueno, son preguntas vastas y como interpelaciones amplias. Voy a hacer me parece lo que dijiste, Germán, me parece impecable. O sea, me identifico en la reconstrucción que haces y en el diálogo que estableces, incluso en particular en esta lectura de Negri. Yo también creo eso. O sea, yo creo que en el fondo ahí hay como hay un optimismo forzado que viene de un principio lógico del obrerismo, que es primero vienen las luchas y después la representatividad. Entonces, si ese es el principio, siempre es como casi un principio metodológico que no se abandona y desde el cual se produce un efecto de distorsión en lectura de los procesos. Porque si siempre es así, siempre esa primacía de las luchas le atribuye, digamos, un valor que a veces no tienen, a veces están en la defensiva, o sea, no logra, digamos, dar cuenta, matizar las situaciones históricas. Entonces, está construido sobre la hipótesis de los 60-70 y sigue reproduciendo esa hipótesis del momento de ascenso y del momento de... Y entonces lo quiere reproducir en un contexto que me parece que está fuera de lugar. Es, digamos, ya no deja de ser un pensamiento de me parece que es el pensamiento delirante, de un entusiasmo desbordado, que no deja de ser interesante cuando ilumina aspectos de la realidad que son contravendencia. Entonces, ese esfuerzo por encontrar a toda fuerza, incluso en la multitud, un sujeto potente capaz de sustituir a la clase obrera, incluso de llevar más lejos y efectivamente de ser el sujeto eficaz, cuando frente a la ineficacia histórica que tuvo la clase obrera, es una operación, me parece, que tiene la riqueza de abrir un terreno de búsqueda, pero la pobreza de quererlo fijar y cerrar a través de una hipótesis triunfalista. Y ahí es donde el pensamiento gramsciano tiene una hipótesis completamente distinta, que es partir de la derrota y partir de la reconstrucción. Entonces tiene infinitamente mayores virtudes metodológicas respecto al de Negri, que parte de la hipótesis del triunfo. Si estamos en la condición que estamos, tenemos que partir de la hipótesis de la derrota para ver cuáles son los mecanismos, los peldaños, los caminos. Y en ese sentido, pero sin renunciar a esa lógica que de alguna manera la hipótesis, que es la idea, la idea de utopía hoy es la idea de que podemos ganar. O sea, no sabemos cómo, pero solo que la idea que se puede volver a establecer el principio de salir de la derrota es entonces hay cierto pensamiento de un optimismo que es propio de cierto autonomismo, no solo negriano, también el autonomismo latinoamericano, que tiene reverberaciones y ecos de esas tradiciones. Incorpora esa idea, incorporó una idea un poco frustrada cuando se instalan los gobiernos progresistas, de que las luchas eran un principio expansivo que iba, digamos, que es el zapatismo lo hacía en México, una idea de que eso iba a desbordarse, y al desbordarse iba a transformar el mundo desde abajo, de forma relativamente rápida, no con la rapidez propia, digamos, del foco, pero con una, digamos, cierta secuencia que iba a ser palpable, sensible, entusiasmante, y digamos, ese es algo que se quiebra respecto a un momento de la historia latinoamericana y de la historia mexicana. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo y captaste perfectamente la idea de que hay un punto de equilibrio, de síntesis entre una idea de autonomía y una idea de hegemonía que encuentran, no tanto en el pensamiento de Gramsci, una realización absoluta y plena, porque el pensamiento de Gramsci es un
punto de partida, una referencia teórica, pero encuentran ahí como cierta sensibilidad justo para no desbordarse en una dirección o en otra. Y desde ahí yo creo que se puede hilar y tejer, sin fetichizar los cuadros de la cárcel, pero encontrando que hay una inspiración que logra, digamos, cuadrar respecto incluso a nuestros tiempos. No creo ni siquiera que sea forzosamente algo transtemporal. Pero respecto, no casualmente la interés sobre Gramsci viene respecto a una coyuntura histórica en donde su pensamiento cobra mayor sentido que posiblemente que en otras. No creo en ese, digamos, en una idea de que sea un pensamiento que vale para toda época y todo momento. Ese equilibrio creo que representa mucho una condición de nuestros tiempos. Y respecto a lo que me preguntaba Carlos, que es muy interesante, y la respuesta es todavía más compleja y por lo tanto no sé si la voy a poder desplegar para que sea satisfactoria para ti y para mí. O sea, pero lo que creo es que en principio me parece que es más general del populismo, pero al mismo tiempo la observación que yo tengo de su realización es propiamente latinoamericana. Entonces, tiendo a pensar que es general, pero tengo un campo de observación limitado. ¿Qué quiere decir con eso? Que me parece que sí, que hay dos elementos constitutivos del populismo, no solo la distinción ellos y nosotros, es el principio también de ampliación del ellos, de nosotros, perdón, hasta que cubran el ellos. Esa es la parte más delicada. O sea, el ellos y nosotros es el elemento de confrontación populista. Después hay el elemento de anexión hegemonista o populista, que es decir, vamos a ampliar ese macro sujeto que ya pierde ese elemento de confrontación. El populismo es un instrumento de lucha y es un instrumento de pacificación, de resolución y de conquistación de un nuevo pacto social interclasista.